Buenos días, buenas tardes, buenas noches para las personas que luego van a ver el diferido en el canal de Orgánicamente, aquí con el streaming del señor de Omar Nóblega. Muchísimas gracias, Omar, una vez más por permitir esta posibilidad de que podamos compartir información con los invitados que se hacen presencia hoy en Orgánicamente. Darle la bienvenida al invitado, Daniel Ortiz, contador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Raquel, ¿cómo estás vos? Qué lindo comienzo del programa, con esa música, con esa agüita, inspira a conectarnos con uno mismo, ¿no? Muy bueno. Sí, básicamente la propuesta de Orgánicamente es eso, poder hacer también esa conexión que muchas veces nos olvidamos y que sabemos que está ahí presente, pero bueno, en la vorágine del día a día nos lleva puesto. Así es. Agradecerte una vez más por estar aquí, por compartir, y quiero que compartas con la audiencia cuál es tu expertise, a qué te dedicas, todo lo que vos creas que es importante que la audiencia de lo que es On TV en este horario pueda conocer. Bueno, cuando a mí me suelen preguntar, digamos, un poco sobre quién soy o de dónde vengo, yo siempre digo, tengo dos caras de una misma moneda, ¿no? Por un lado, la cara académica, por llamarlo de alguna forma. Yo soy contador, aparte de ser contador tengo varios posgrados y varios maestrías en administración de empresa. Eso desde mi formación académica, ¿no? Ahora, desde la otra cara de la moneda, yo siempre digo, soy un empresario y un emprendedor de toda la vida. Mi primera empresa, que duró más de 22 años, la creamos junto con mi hermano, y yo en ese momento tenía 15 años, mi hermano 18, y bueno, a los 18 años mío la formalizamos a la empresa. Entonces soy un pyme de toda la vida. Hermoso. Y también sé que tenés una escuela de negocio. Así es. En la actualidad, dentro de mi estudio contable, nosotros tenemos una escuela de negocio en la cual ayudamos y trabajamos con distintos empresarios para enseñarle a cómo llevar adelante una empresa, ¿no? No es algo sencillo, no es algo fácil, pero es algo posible crecer, es algo posible proyectar la empresa a futuro. Y bueno, eso lo estamos haciendo en 6 localidades de la Argentina. Estamos en Tucumán, estamos en Santiago, estamos en Rosario, Santa Fe, estamos en Córdoba, en Buenos Aires, en Mar del Plata, y también estamos en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Así que es una linda experiencia que nos permite conectarnos con empresarios pyme, siempre vinculado a la pyme, con empresarios pyme de distintos puntos, no tan solo del país, sino del mundo. Así que estamos proyectando ahora ya para el segundo semestre lo que es Perú y Bolivia. Así que la verdad que una hermosa experiencia. Felicidades por eso. Contarle a la audiencia que bueno, que con Daniel somos colegas, compartimos un espacio dentro de lo que es el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. En este caso el espacio de PYME, que seguramente en algún momento también voy a traer como invitados a otros colegas, porque está bueno que en esto de la convergencia, de poder hacer unión y conciencia, cada uno de nosotros tenemos algo para aportar, y que eso es muy valioso a la hora de compartir información con la audiencia. Totalmente. Con los tucumanos a nivel país, porque seguramente esto de la virtualidad hoy nos permite, como vos acabas de contar de lo que es tu proyecto, tu estudio contable, conectar con el mundo. Así es. Hoy traigo un tema que es un gran tema, que tiene mucha tela para cortar. Seguramente no sé si vamos a tener la posibilidad de poderlo abordar en una hora, porque bueno, sabemos que el tiempo por ahí, como dicen en televisión, algunas veces es tirano. Pero bueno, cuando comencé a diseñar esta posibilidad de hablar aquí con Daniel, él tiene mucha experiencia, de hecho lo acaban de escuchar, posgrado y demás. Quería traer el tema del 2001. Sí. Como para hacer un rescate, un traer a la actualidad sin ser demasiado dramática con el tema, tampoco nostálgica, sino más bien
tener esa posibilidad de hacer conciencia, sí. Y sobre todo porque, bueno, hoy, la vez pasada y en los programas anteriores hablábamos del traspaso generacional. Así es. Hoy los emprendedores, vos con 18 años ya tenías la posibilidad de comenzar este camino, pero ese empresario, ese emprendedor, ya pasaron 20 años, un poco más de 20 años desde aquella situación. Bueno, consultarte, traerte aquí, traer a la audiencia, ¿qué tenés para compartir desde esa situación sí. a la actualidad? Si hay alguna similitud con lo que nos está pasando, bueno, hablar un poco de inflación, hablar también del concepto de deflación, hablar del libre mercado que propuso el Superior Gobierno de la Nación cuando fueron las elecciones. Sí. Bueno, ¿cómo juega el dólar en todo esto? Yo sé que son títulos muy desafiantes, pero bueno, está bueno que también en la mesa de los tucumanos hoy ya estamos ahí, ya víspera de lo que es la segunda etapa, siempre lo digo, para irnos ya a la segunda jornada del día. Bueno, son temas desafiantes que está bueno que lo podamos conversar. Sí, sí. Bueno, la verdad que sí, es muy interesante todo esto que vos mencionás, son temas importantes a entender, ¿no? Muchas veces cuando a mí me preguntan y me dicen, Daniel, ¿cómo ves el futuro de la Argentina o cómo ves el futuro? Yo siempre le digo algo, no sé si seguirá siendo la materia primer año de la carrera, porque no sé si se modificó o no la currícula, pero yo digo, yo la verdad que en primer año de la facultad tuve una materia que a mí me hizo entender el antes y el ahora, y se llama Historia Económica. Simplemente con leer la historia económica de la Argentina logramos entender en dónde estamos y qué es lo que va a pasar. ¿Bien? Si nosotros vamos un poquito más atrás para hablar de temas de inflación y todo, que es un poco lo que nos trae el día de hoy, lo primero que tenemos que mencionar es, tenemos que ir al año 1881. O sea, vos fíjate, te estoy hablando de casi 150 años atrás, ¿no? A partir del año 1881, que fue la creación de la moneda única nacional, atravesamos distintos procesos de inflación hasta el día de hoy. Entonces, la inflación no es un problema que viven los argentinos hace 10, 15 o 20 años, sino que es un problema que lo tenemos hace ya 150 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros, por una cuestión etaria, siempre nos acordamos de lo que más o menos pasó en el último tiempo, ¿no? Nosotros nos acordamos de lo que pasó en el 2000, 2001, por una cuestión generacional. Otras personas que pintan un poco más de canas se acordarán de la hiperinflación, Rodrigazo, de otros conceptos. Pero, y hasta ahí paramos, porque digamos es lo que nuestra historia de vida nos permitió ver y entender y conocer. Pero vos fíjate que este es un problema que lleva casi 150 años y la Argentina, uno de los pocos países que sigue sin poder resolverlo, ¿no? Así que esto es como una pequeña introducción. Esto de que llevamos entonces, bueno, sí, y de hecho también a nivel historia, esto del tema de la inflación es algo que a nivel mundial se lo habla, se lo estudia, se lo trabaja, se lo gestiona, y un poco tratando de ver esto de la nueva generación, de cómo hoy los chicos de 20 pueden tomar esta posta a partir de, bueno, de haber elegido también un gobierno que pregonaba lo que sería la libertad de mercado. Así es. ¿Tenés algo para aportar ahí si hoy, si bien es cierto, recién hace poco que tiene esta gestión, ¿dónde ves que el modelo o esas promesas sí. de campaña hoy se están logrando o no se estarían logrando? Mira, si vos me preguntás a mí, yo te diría que no, yo siento que no se están logrando, ¿no? Si me preguntás similitud, yo veo una similitud muy parecida a lo que fue la década del 90 en la Argentina, ¿no? Creo que no se está logrando por dos cuestiones puntuales y precisas. Creo que los principales bastiones del gobierno nacional cuando estuvo en campaña fue un poco lo que le llamó el actual presidente la eliminación de la casta,
por decirlo de alguna forma, y lo que tiene que ver con no tener más inflación, llevarlo a cero, ¿no? Esos fueron como los principales lo que sería pilares. el déficit fiscal. Exacto, a partir del déficit fiscal, llevar a que tengamos una inflación no sé si cero, pero que cada mes que arranque en el 0, algo. ¿Por qué digo no sé si cero? Porque hoy el mundo, el 1, claro. El mundo también atraviesa inflación, ¿no? Lo que pasa es que el mundo tiene una inflación más o menos de un 4, un 5, un 6% anual. Entonces nosotros terminamos en abril aproximadamente con un 12,80% de inflación, o sea, lo que el mundo lo consume en un año, nosotros lo hemos consumido. Lo hemos duplicado. Sí. Nosotros lo hemos duplicado, en muy poquito tiempo lo hemos duplicado. Entonces, no sé si decir que la inflación iba a estar en el orden del 0, pero sí por lo menos que esté en el orden mundial, un 4, un 5, esos fueron como los dos principales ejes de campaña del gobierno. Entonces, si vos me preguntas si considero yo que eso se está cumpliendo, te diría que no. No tan solo lo puedo decir yo, ¿no? Cualquier persona que vive el día a día se da cuenta que no está llegando. Bien, en cuanto al tema de las similitudes, yo veo una similitud con otros contextos y con otros agregados distintos a lo de los 90, pero muy similares, más bien, digamos, una política económica en relación a los 90, ¿no? Si vos te pones a analizar en los 90, al principio de los 90 hubo una estabilidad económica, hubo una estabilidad cambiaria, al poquito tiempo se pasó al peso al 1 a 1 a través, digamos, de ponerlo al peso en relación a el dólar, o sea, el patrón el patrón dólar como respaldo, digamos, de la emisión monetaria. Entonces, eso que sucedía permitió que haya una cierta estabilidad económica en la Argentina. Y eso a la gran mayoría de los argentinos le gustaba, porque sin lugar a dudas te permitía tener una previsibilidad, te permitía proyectar, te permitía crecer, ¿bien? El punto es que llegó un momento en donde al modelo ese había que hacerlos algunos ajustes, ¿no? Y vos fíjate, perdón que me salga un poquito de tema, pero como para que también la audiencia entienda lo que sucedió, ¿no? Cuando fueron las elecciones en donde Duhalde competía con De la Rúa, en esa elección estábamos en el 1 a 1, convertibilidad, y Duhalde planteaba salir del 1 a 1, porque decía tenemos que ir más hacia un tipo de cambio flotante, y De la Rúa, como efectivamente veía que la sociedad estaba muy contenta de ese 1 a 1, dijo: mi principal política va a ser, aparte de la inseguridad y todo lo demás, que un peso va a seguir valiendo $1. Entonces se forzó esa política monetaria en seguir sosteniéndola en algo que ya no era posible de sostener, ¿no? Y bueno, ahí llegamos al 2000 y después al 2001, que fue donde estalló la bomba, por decirlo de alguna forma. Estalló la bomba de un modelo económico que ya no era sostenible y que en el año 99 Duhalde decía que había que salir de la convertibilidad, y bueno, por no haber hecho ese cambio de política monetaria, terminó explotando el modelo, ¿no? Y vos fíjate lo paradójico. Hoy vos tenés jóvenes que están activamente laboral, es decir, jóvenes de 24 años, de 23, de 25, que no vivieron el 2001, entonces no tienen recuerdo tal cual de eso que había sucedido. De hecho, ayer hablaba con mi hijo, bueno, porque es el que me ayuda a chequear el guión y demás de cada programa, y él me dice: mamá, pero ¿cómo puede ser que, con respecto al tema del dólar, donde en principio lo que está haciendo la política del gobierno de turno es tratar de tenerlo, como decimos nosotros, planchado o estable? Así es. Y me dice, y los precios siguen aumentando, escalando. ¿Vos podés contar ahí, obviamente dentro de lo que es un lenguaje, como para que la audiencia que no tiene demasiado... Como se decía antes, para Doña Rosa. Exactamente, para las personas que están hoy, para mi hijo, para muchos de los que hoy están ahí en esa audiencia...
¿Qué tenés para compartir entonces sobre esto? Bueno, la inflación, digamos, en términos técnicos, es el aumento de los precios generalizados, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aumentos de precios generalizados, es decir, me aumentan la luz, me aumentan el gas, me aumentan la carne, me aumentan la verdura, me aumenta el colectivo, me aumenta, es decir, todo aumenta, estamos en un proceso inflacionario, ¿bien? Si nosotros no estuviéramos en un proceso inflacionario y hay un aumento, por decirte, solamente de la luz, bueno, eso no es un efecto inflacionario. Entonces, la inflación es el aumento generalizado de los precios. Ahora, eso termina siendo la causa, ¿no? Ahora, el por qué sucede eso tiene que ver con la falta de confianza de la sociedad a la política monetaria y económica, y falta, o sea, la sociedad tantas veces le mintieron y le dijeron que se iba a hacer algo y no se hizo, que entonces dice, che, yo cuando siento ruido y este vaso que yo lo vendo a 10 pesos, prefiero venderlo a 12 por las dudas. Entonces, todos los comerciantes se resguardan por las dudas, cuando tenga que volver a comprar este producto o este insumo para reponerlo, lo puedan comprar. Entonces, la política de estoquearse. Exacto. Que era, digamos, lo que estaba acostumbrado. Tal cual. El empresario era lo que se venía manejando. Así es. En un proceso inflacionario, el comportamiento normal de la sociedad es esa. O sea, yo me estoqueo, pero pasa desde el empresario hasta el consumidor. O sea, el consumidor que decía, uy, tengo que comprar champú, por la duda, he visto una oferta, me compro 2 champús, porque yo sé que mañana el champú va a estar más caro. O compro 2 paquetes de arroz, porque yo sé que mañana va a estar caro. Entonces, toda la sociedad se estoquea. El consumidor se estoquea, el comercio se estoquea, el mayorista se estoquea, todos tienden a estoquearse. ¿Por qué? Porque saben que el día de mañana ese producto va a costar más. Entonces, hay que entender que la economía es una ciencia social y no es una ciencia exacta. ¿Estamos? Entonces, desde el momento en donde uno entiende que es una ciencia social, en donde las personas hacen la economía, desde ese momento es donde ya el paradigma cambia totalmente. O sea, el resultado no se cierra en el Excel. El resultado se cierra en la negociación, en el conversar, en el indagar a ver qué es lo que está pasando, en el preguntar de qué forma te puedo ayudar. Ahí es donde se cierra, digamos, la economía, ¿no? Me encanta esto que traes, sobre todo porque siento que en la sociedad hay como un run, hay como algo que hay un cambio de paradigma. Sí. Evidentemente, no solamente aquí en Argentina, sino a nivel mundial. De hecho, ese cambio de paradigma te lo propuso ya, te lo terminó de cerrar el tema de la pandemia. Sí. Con esto que vos traes de la inflación, contarle a la gente también el otro concepto, la otra contracara, sí, que sería de la deflación, porque en algunos espacios están hablando de que esto que está sucediendo con esta nueva etapa, con este gobierno nuevo, es que hay una deflación encubierta. Ajá. Y que esta deflación obviamente tiene que ver con el tema de que la gente, entre comillas, está como tratando de no consumir tanto. Sí. Y por eso también el empresariado, hoy vas y ves que hay mucho también oferta del 2x1, de como que están incentivando en cierta forma el consumo. Así es. Bueno, a ver, cuando se empezó a ordenar un poco esta economía que venía muy desbarajustada del último gobierno, cuando se empezó a acomodar, pasó un hecho importante, ¿no? ¿Cuál era el hecho importante? El consumo todavía seguía activo, pero prácticamente no había compra por parte de los empresarios. ¿Por qué? Porque estaban sobreestoqueados. Entonces, como estaban sobreestoqueados, el comerciante no le compraba al mayorista, por ende el mayorista estaba con algunos problemas económicos y financieros, ¿no? Pero el comerciante todavía seguía teniendo un cierto consumo, ¿estamos? Ahora, después que sucedió eso y después que se ordenó el stock, tanto de los empresarios como de los mayoristas, ahí es donde se volvió a reactivar lo que era la compra
de nuevo de parte de los insumos. Porque si yo normalmente este vaso vendo 10 vasos por mes, no tiene sentido que yo tenga 200 vasos en mi stock. Entonces, ¿qué hizo el empresario? Que tenía 200 vasos, empezó a vender y a no reponer. ¿Bien? ¿Para qué? Para estabilizar su stock. Entonces, ahora una vez que ya bajó de los 10 vasos, tuvo que salir a comprar. Y cuando tuvo que salir a comprar, bueno, ahí empezó, ahí nosotros sentimos que hubo una pequeña reactivación. ¿Bien? Hoy la verdad lo que está sucediendo es que no hay mucho consumo, o sea, el consumo está cayendo, y estos son datos oficiales, no es algo que lo diga yo. El consumo está cayendo, pero ¿por qué el consumo está cayendo? El consumo está cayendo porque lo que necesita hoy una familia en términos de energía y de transporte y de alquileres, le está comiendo mucho lo que es el sueldo. Entonces, antes una persona tal vez destinaba un 20%, un 30% en alquileres, en energía, y hoy está destinando un 50%, un 60%. Entonces, en términos reales, la familia tiene menos capacidad de compra, porque el dinero se está yendo para otros servicios que están necesitando. ¿Y esto qué es lo que, bueno, obviamente siempre dentro de la percepción de cada uno, porque bueno, recordamos que este es un espacio, orgánicamente lo que propone es tomar conciencia, es poder traer temas, como decimos desde el coaching ontológico, no hay respuestas correctas o incorrectas, todas son válidas. Así y obviamente esta validez tiene que ver con poder construir una sociedad, un país, desde la conciencia, desde saber también darse cuenta la distribución de todo lo que tenemos, desde qué manera la vamos a lograr para que sea ese nuevo cambio de paradigma. Sí. Si hoy tuviéramos que hablar de estas cuestiones económicas, bueno, sí, sabemos que el gobierno nacional es economista, sí, ¿sí? Tiene esa impronta de la economía y demás. Y volviendo a lo que me decía mi hijo con respecto a lo del libre mercado, a cómo puede ser que todavía el dólar está, digamos, ahí gestionado estratégicamente o no, está ahí tratando de que no se dispare. Y hablando esto de la deflación encubierta, ¿cuál es el camino que tiene que lograr hoy la pyme? Sí. Para poder avanzar y obviamente también pensando en ese consumidor que, como vos decías recién, se está viendo que no le alcanza y buscando una convergencia dentro de orgánicamente, bueno, lo que está bueno poder decirlo es la conciencia de que cada uno en el rol que le toca poder hacer un algo, porque si no, este sistema que es el que hoy está a nivel mundial, que es el sistema capitalista, no tiene que acompañar también a la mirada del consumidor, de las personas que menos tienen, de los trabajadores que están haciendo el esfuerzo. ¿Cómo crees que se puede buscar esa convergencia? Bueno, a ver, te voy a decir tres cosas. Primero, en relación a tu pregunta anterior te respondí, pero si tal vez no fui lo suficientemente claro, lo voy a reforzar. ¿Qué quiero decirte? Vos me decías, tu hijo te preguntaba, che, si el dólar está planchado, ¿por qué sigue habiendo inflación? Listo, sigue habiendo inflación por una cuestión de que no hay confianza. Entonces la falta de confianza genera inflación. ¿Esa confianza tiene que ver con la gente o con el empresariado? Porque bueno, lo que no hemos logrado por ahí sincerarnos, es decir, desde dónde el empresariado también, porque bueno, una de las cosas que se veía con respecto a la deflación es que hay un monopolio, sí, donde las grandes empresas sí, están manejando también toda esta cuestión de los precios. Así es. Y obviamente que esas grandes corporaciones tienen que ver también con que el gobierno a nivel país, a nivel nación, acompaña esta estrategia del empresariado. Tal cual. Y era ese desfasaje que mi hijo, sin ser demasiado catedrático, ni haber tenido posgrado, ni haber hecho ninguna profesión, lo ve. Y la gente lo ve también. O sea, esa es la parte donde vos que estás representando, en este caso, un grupo de... Obviamente que nada, nosotros somos... una gotita dentro de lo que es el mar, el océano, pero bueno, poder también aportar desde ese lugar, desde el empresariado. ¿Qué sentís que se puede...? Bueno, mirá, hoy lo que nosotros venimos hablando con los empresarios y mostrándoles y explicándoles, el hecho de decir que, punto número uno,
el empresario pyme en su gran mayoría no es formador de precio. Eso hay algo que entenderlo. Sí son formadores de precio muchas veces estos monopolios que vos mencionaste y que son reales, ¿no? Hay 2 o 3 empresas que producen el 70% de lo que consumimos tanto en alimentos como en cuidado personal y limpieza, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el gobierno tiene las herramientas necesarias y suficientes para poder actuar sobre ello. Porque entonces, eso por un lado. Hay un grupo que fija precios, pero hay un sector que es el sector pyme que no tiene la posibilidad de fijar precios. Por ejemplo, un supermercadista, una persona que tiene un mini mercado, una persona que tiene un negocio en el barrio, no tiene la posibilidad de fijar precios. Entonces, lo único que hace es comprar a un mayorista y vender en este punto final, digamos, que sería el consumidor final, ¿no? Lo que nosotros le recomendamos es, punto número 1, tener muy en claro sus números, es decir, aprender y entender a dónde están parados. Hoy su negocio le está dando utilidad, están en punto de equilibrio, están perdiendo plata. Entonces lo primero que le recomendamos es, sean conscientes en dónde están parados, porque a partir de entender dónde estamos parados, vamos a poder planificar y proyectar la empresa. Entonces, a partir de ahí, lo que tenemos que hacer es, si yo no estoy por debajo del punto de equilibrio, es decir, estoy perdiendo dinero, lo primero que tengo que hacer es resolver en la rapidez y en la inmediatez esa situación. ¿De qué forma? Salió una encuesta no es para mí la mejor, pero es lo que está sucediendo. Salió una encuesta del IAE hace muy poquito tiempo que dice que el 50% de los empresarios pyme están pensando correr personas en los próximos 6 meses. Entonces terminan ajustando muchas veces ese número en la variable trabajador. Es una variable que a la larga nos termina perjudicando todo, porque si cada vez hay menos trabajadores que tienen dinero, cada vez va a haber menos consumo interno. ¿Se entiende? Sí, entonces es una variable que nos perjudica a todo. Entonces el punto es, primero, tratar de sostenerla a la empresa, es decir, que la empresa sea rentable. Bien, tal vez estamos generando algunos gastos que no son necesarios, entonces listo, eliminar los gastos innecesarios y tratar de ordenar la economía de la empresa para que la empresa esté sana, para que pueda cumplir con sus obligaciones, para que pueda cumplir con los pagos de sueldo, para que pueda cumplir con sus proveedores, en fin, para todo lo que la empresa necesita, ¿no? Ese es el principal consejo hoy en esta etapa y en esta situación en la que estamos viviendo. Bien. Desgraciadamente el pyme no tiene mucha capacidad de Claro, está bueno que lo aclares, gracias, porque justamente eso era la posibilidad de que también la gente entienda. Sí, esa parte que estamos viviendo en un contexto donde, a pesar de que la Argentina se ha fundado de la mano de los pymes, de las empresas pymes, bueno, hay una verdad que eso no lo podemos tapar, el tema de las grandes corporaciones y también está bueno que podamos traer a la agenda, a la conversación, porque bueno, cuando vamos a decidir nuevamente qué tipo de gestión queremos, está bueno que podamos rescatar ese pasado, como decía al comienzo, sin dramatizar, sin ser nostálgicos, pero recordando y también decidiendo qué tipo de país queremos. Tal cual. Yo creo que ese es el punto de inflexión que nos va a permitir crecer o no crecer. Es tener en claro hacia qué modelo de país queremos ir, que es lo que no hacemos, pero no es que no lo hacemos ahora. No lo hacemos hace 150 años, ¿no? No lo hacemos hace 150 años que nos estamos peleando entre federales y unitarios. Totalmente. O sea, esta es la realidad de la Argentina, ¿no? Después también otra apreciación que vos hacías era en relación a la mirada del capitalista o del capitalismo y el trabajador. La mirada del capitalismo real es una mirada en donde el trabajador tiene que tener dinero para poder consumir. O sea, el capitalismo no está en contra del trabajador, porque busca que haya un mercado para poder vender. Seguro. Si no hay trabajadores, si no hay asalariados, si no hay personas que puedan consumir, digamos, no funcionaría el sistema capitalista. Bueno, Daniel, ahora como para ir a una pausa y hacer, digamos, en este caso un relaxing, un resumen de lo que fue estos 30 primeros minutos, te invito entonces que vamos a la pausa y ya retomamos. Muy bien.
el fútbol y la pasión por ganar se comparte. Todas las tapitas Seco tienen premio. Sí, todas. Hay TV LED, miles de suscripciones a Mío para ver lo que quieras, cuando quieras y millones de premios. Carga tu código que sí o sí ganás. Destapá una Seco. Es genial. Con Seco y Mío, sacate las ganas de ganar. Inaugurar en la plaza principal un paseo cultural donde no hay duda que es un punto de encuentro de toda la familia, con obras de infraestructura, de tótems que tienen que ver la historia y la cultura de Lules, y luego también inaugurando en estos momentos un campus universitario de la Universidad Nacional de Tucumán. Los jóvenes de Lules van a poder cursar la carrera de contador público. Para nosotros, todo lo que tiene que ver la educación, lejos de ser un gasto, es una inversión. Gobierno de Tucumán. Viví el Mundial a lo grande con Pinturería San Juan. Sorteamos 20 Smart TV Samsung de 55 pulgadas, 5 por mes hasta junio. Con tu compra en nuestras sucursales, llena tu cupón y participa. Auspician Tersuave, El Galgo, Sinteplast, Farben, Alba, Petrilac y San Agustín Pinturas. Pinturería San Juan te lleva el Mundial a tu casa. Ti piace? Mi piaci. Mi piaci. Ristorante alla Nonna Pietruccia, Francisco de Aguirre, esquina Muñecas. Tanto, sembra incredibile ma sono cotta di te. Mi piace. Círculo Sardo del NOA. Aprenda italiano. Cursos regulares por niveles. Método comunicativo y multimedial. Actividades extradidácticas. Cine, cocina, karaoke. Alquiler de salón de fiestas y sala de conferencias. Círculo Sardo del NOA. Informes e inscripciones en Crisóstomo Álvarez 1236 o al 450-5400. Potencia y rendimiento, llenamos tus tanques para el agro y tu camión. Con E500 o Infinia Diesel, dale ruta, Danovis OK. Gasoil para el transporte, Danovis OK. Muchas gracias por haberte quedado ahí, muchas gracias a la audiencia que hoy está en el vivo, muchas gracias por tomar una vez más, un programa más, esta propuesta de Orgánicamente. Y como decíamos en el primer bloque, era traer esto del pasado para poder hacer esa reflexión desde la conciencia aquí con el invitado. Gracias por quedarte también, Daniel, en esta segunda etapa. Y mi pregunta, te voy a hacer la pregunta como en algún momento se lo hice a Macri, en su momento cuando estuvo en la Facultad de Ciencias Económicas, que yo siempre fui como muy así, sin pedirle permiso. Le pregunté que cómo iba a ser él en su momento cuando estaba en campaña para que los argentinos dejemos de pensar en el dólar. Porque creo que una de las cuestiones que tenemos a nivel cultural, y recién en la pausa vos hablabas de que efectivamente es así, porque los países limítrofes como Brasil hacen todas sus operaciones en real, por ejemplo, en su moneda. ¿Qué tienes para aportar sobre esto de la cultura del argentino, de siempre estar siendo bimonetarios, como decías vos recién? Sí. Bueno, ¿viste el refrán, todos los caminos conducen a Roma? Bueno, acá todos los caminos conducen al mismo punto, ¿no? La Argentina tiene un pensamiento bimonetario, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, y es producto de la falta de confianza. Ahora, ¿por qué se da esa falta de confianza? Esa falta de confianza se da porque permanentemente rompemos los contratos internos. Es decir, permanentemente nosotros hacemos promesas, digo nosotros como sociedad, hacemos promesas que después no cumplimos. Entonces, como no cumplimos esas promesas, necesitamos resguardarnos. ¿Y cómo nos resguardamos? Nos resguardamos de la forma más fácil de resguardarnos, es a través del dólar, ¿no?
Ayer escuchaba una pequeña frase de Tato Bores, que Tato Bores, estamos hablando de los años 80, y Tato Bores, Argentina, para que la sociedad tenga en cuenta, Argentina es el país que más dólares tiene en el mundo. Entonces, Tato Bores decía, obviamente era una broma, decía, tengan cuidado Estados Unidos, ustedes no se están dando cuenta de lo que nosotros los argentinos estamos haciendo, porque le estamos sacando todas las monedas de ustedes y después vamos a ir y le vamos a hacer un golpe de Estado a ustedes porque vamos a tener todas sus monedas. Entonces, Argentina es un país que necesita resguardarse producto de romper nuestros contratos, y cuando nosotros rompemos los contratos perdemos credibilidad en todo ámbito de la vida. Si un papá o una mamá le viene un hijo y le dice, papá, ¿me dejás ir el fin de semana a tal lugar? Y el papá le dice, no hay ningún problema, si vos haces esto, esto y esto, yo te voy a dar permiso. El hijo cumple, y el papá, porque quiso no darle permiso, dice, no, ¿sabes qué? No te voy a dar permiso. Eso al hijo le queda muy marcado en su inconsciente, y cada vez que el papá le pida algo, dice, no, si ya no confío en mi papá, capaz que yo lo haga y mi papá después no va a cumplir con su palabra. Entonces, cuando nosotros rompemos esos contratos internos, cuando nosotros no respetamos lo que decimos, ahí es donde sucede todo esto. Entonces, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a empezar a tener un contrato social real, público, firmado por todos los sectores de la sociedad. Un gran compromiso de parte de toda la sociedad, de todos los actores de la sociedad, de decir, hacia acá vamos y no vamos a romper nuestro contrato social. Me encanta porque, bueno, el tema de la confianza, qué gran tema para traerlo, para hablarlo, para conversarlo, y sí, tenemos que volver a esos orígenes y a nuestro metro cuadrado para poder desde ahí también decidir a nivel social, porque si no sabemos nosotros poder decidir en nuestro metro cuadrado, y ese ejemplo tan hermoso que trajiste y tan cotidiano, bueno, esta propuesta de Orgánicamente tiene que ver con esa gestión del ser, de podernos hablar desde ese lugar. Entonces, gracias por haber aportado tanta información. Y bueno, y en esta segunda etapa quiero que hables, ya terminando, digamos, lo que es el programa. Contame cómo se te ocurrió esto de GP. Bien. ¿Qué es? Bueno, GP, digamos, son siglas que significa Gerenciamiento Empresarial para el Éxito, ¿no? Nosotros, la verdad que los inicios de GP formalmente podemos decir que estamos desde el 2021, pero en realidad nosotros hace ya más de 15 años que vivimos acompañando emprendedores y empresarios al desarrollo, es decir, que venimos aportando desde formación, desde capacitación. En algún momento de la vida me tocó ser presidente de la rama joven de la Federación Económica de Tucumán, y permanentemente yo estuve vinculado a sectores empresariales en donde generaba formación, capacitación, y eso hacía que los empresarios vengan y me pregunten y me consulten, y bueno, de alguna forma yo funcionaba como un asesor de ellos. En el año 2020, mi empresa madre, junto con mi hermano, una empresa de turismo y eventos, en la pandemia fue la primera en cerrar y la última en abrir. Entonces atravesamos un proceso de reconversión, muchas empresas, y a nosotros también nos pasó lo mismo. En el medio mi hermano toma la decisión de irse a Brasil a vivir. Entonces, bueno, yo dije, a partir de acá voy a construir esto que lo vengo haciendo hace ya más de 15 años, lo voy a tomar como una empresa, y ahí hemos construido GP, que significa Gerenciamiento Empresarial para el Éxito, ¿no? Al muy poquito tiempo ya estábamos, o sea, arrancamos haciendo consultoría empresarial, al muy poquito tiempo estábamos totalmente colapsados. Entonces ahí vimos que la necesidad que tenía el empresariado tenía que ver con la formación y la capacitación. De hecho, muchas veces nosotros hablábamos con los empresarios, le explicábamos lo que tenían que hacer, pero no nos entendían. No nos entendían porque no hablábamos el mismo código. O sea, ellos no estaban preparados todavía para poder gestionar las empresas.
Entonces de ahí dijimos, no, hay que ir un paso más hacia atrás, necesitamos preparar al empresario para que pueda gestionar sus empresas. Y desde ahí surgió la posibilidad de la escuela de negocios. De la escuela de negocios, me encanta. Me encanta porque, bueno, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con eso de no sé, te abre posibilidades, entonces está bueno que traer también aquí al diálogo hasta dónde el empresariado también está formándose, preparándose y sobre todo pensando en los jóvenes, los que en esta nueva generación que hoy viene desde otro paradigma, seguramente ellos lo van a hacer, no sé si mejor o peor, pero bueno, la idea es que bueno, nosotros que estamos un paso atrás de ello, acompañemos, bueno, desde esto de poder compartir información, de poder traer gente como vos al espacio orgánicamente, que agradezco una vez más que hayas estado hoy. Bueno, al invitado por lo general comparte un libro que haya, digamos, que te haya aportado en tu vida. ¿Cuál es ese libro que tenés para compartirnos? La verdad que son muchos los libros que aportaron en mi vida, ¿no? Pero en el día de hoy traigo un libro que actualmente lo estoy leyendo. A ver, no sé si se logra ver ahí. De Brian Tracy. Un libro de Brian Tracy. Brian Tracy es una persona vinculado al mundo de los negocios, de la motivación, de la autoayuda, de hace muchísimos años atrás. Este libro que se llama Domina el arte de los negocios es un libro que, aprovecho esta oportunidad para decirlo, nosotros estamos lanzando ahora un club de lectura empresarial. Lo hacemos junto con la librería El Griego, en la cual en este club de lectura empresarial lo que nosotros buscamos es fomentar la lectura en el empresario. Entonces le vamos a entregar al empresario un libro para que el empresario lea ese libro, va a tener un mes para leerlo al libro y finalizado ese mes nos vamos a reunir todos a analizar y a debatir qué es lo que vimos de ese libro. Entonces va a haber, por un lado, un conocimiento individual en la lectura del libro, pero después va a haber un aprendizaje colectivo, ¿no? En donde entre todos los empresarios, desde distintas miradas, vamos a aportar. Pues fíjate lo que sucede y la importancia, ¿no? A pesar de que todos leen el mismo libro, cómo se va interpretando cosas distintas, ¿no? Tal cual, porque tiene que ver con el observador de cada uno. Exacto, tiene que ver con el observador y tiene que ver con el momento en el que estás viviendo. Un mismo observador, inclusive, vos lees un libro hoy y lo volvés a leer dentro de 4 o 5 años y ves cosas distintas, porque tal vez evolucionaste, porque en ese momento estás atravesando una situación distinta, por muchos factores. Entonces, por eso nosotros decimos que es conocimiento individual, pero aprendizaje colectivo. Hermoso porque bueno, lo colectivo hoy más que nunca creo que está bueno poder compartirlo, porque dentro de lo que nosotros crecemos como seres humanos es con el otro. Nadie crece en forma individual. Yo hoy estoy también en ese camino, porque durante mucho tiempo en mi vida sí sentí que tenía que hacer todo sola, y hoy dije no, hoy yo quiero también poder tener este espacio de poder compartir con otra gente, porque creo que eso es parte de nuestra evolución, de poder hacerlo con alguien más. Así es. Y obviamente que ahí estaré en primer lugar en esa lista. Así es, en esa lista para poder compartir. Además, los libros son algo que en mi vida siempre fueron un refugio. Siempre había gente que me decía, ay, pero ¿qué vos con un libro te vas ahí de viaje? Y dentro de lo que es la imaginación del ser humano, a mí un libro hasta me transporta, pero ¿por qué no a esa historia que estoy leyendo, a poder imaginarme o poder construir desde ahí, desde la lectura? Sí. Hoy que está tanto lo virtual o las redes, volver a conectar con un libro me parece hermoso. Hermosa la propuesta, además. Un libro te hace viajar porque te lleva a otros lados. A mí, en mi caso, que me toca viajar mucho, siempre viajo con un libro. Así que viajamos desde igual. en todos los sentidos, ¿no? Igual. Así que muy, muy interesante. Bueno, ya estamos ahí de terminar lo que es esta primera jornada del día. Bueno, también agradecerle aquí a la gente que está en la parte técnica, que siempre tienen esa posibilidad y esa chispa del inicio, con Marité, con Paola, con esos temas de estelares que la audiencia seguramente debe haber bailado también cuando ellos cerraron el programa. Así que agradecer aquí a Sonido, a Pablo Paz, gracias, a David Palacio,
que está ahí, el director técnico, y a Noé, que está ahí en asistencia. Agradecerte obviamente también a vos, Daniel, por haberte traído, por haber estado compartiendo. Y si hoy tuvieras que expresar desde ese Daniel de 18 años, sí, que en aquel momento comenzó a transitar todo este camino, ¿cuál sería ese mensaje o ese agradecimiento que tenés para decirle a ese Daniel de 18 hoy ya con la trayectoria que tenés? Mira, lo que yo le diría a ese Daniel de 18 años es gracias, porque yo fui una persona que durante toda mi vida aposté mucho a la educación. Siempre me estuve formando, siempre me estuve capacitando y siempre traté de ser el mejor en lo que hacía, ¿no? Nosotros con mi hermano, inclusive desde la mirada empresarial, nosotros con mi hermano decíamos, nosotros tenemos que hacer las cosas bien. La plata va a venir por añadidura, o sea, nos van a elegir por hacer las cosas bien y eso nos va a traer dinero, pero nuestro foco está en hacer las cosas bien. Para poder hacer las cosas bien necesitábamos prepararnos, formarnos y demás. Yo toda mi instancia académica siempre la hice con un solo objetivo: poder mejorar mi empresa, poder mejorar lo que hacía. Entonces, darle gracias a ese Daniel de los 18 años que siempre inculcó eso, ¿no? La posibilidad de aprender y también de entender que hay momentos en la vida. Hay momentos en donde uno tiene que aprender, estudiar, poner energía, ser una topadora, y hay momentos en donde nos tenemos que resguardar hacia adentro. Nos tenemos que resguardar en el sentido de empezar a pensar qué es lo que estamos haciendo, si lo que estamos haciendo somos felices con lo que hacemos o no. Y a partir de esas respuestas internas que vamos a ir encontrando, si hay, como decimos hoy, si hay que recalcular, vamos a recalcular, ¿ah? Yo siempre digo que el mundo, en la historia de la humanidad, hay momentos de conocimientos y hay momentos de sabiduría. Hay un ciclo de conocimiento y hay un ciclo de sabiduría. Hoy vivimos un ciclo de conocimiento en donde estamos aprendiendo un montón, estamos aprendiendo de la IA, estamos aprendiendo de lo que es la robótica, estamos aprendiendo hasta de energía cuántica, hasta de computadoras cuánticas. Es la era del conocimiento. Pero va a llegar un momento en donde vamos a entrar a la era de la sabiduría, que en algún momento de nuestra historia de la humanidad también ya lo hemos pasado, en donde nos vamos a empezar a preguntar, che, ¿y todo eso que hicimos y aprendimos, para qué nos sirvió? ¿Nos hizo un mundo mejor? ¿Nos hizo personas mejores? ¿Logramos resolver esto que decíamos que íbamos a resolver? Entonces va a venir la época de la sabiduría. Entonces, ese Daniel toda la vida entendió eso, que hay momentos del conocimiento y hay momentos de la sabiduría. Es decir, empezar a replantearnos y a mirarnos internamente qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo nos hace feliz. Si nos hace feliz, muy bien, vamos por el buen camino. Hay algo que yo a nivel colectivo hoy te diría que no me hizo feliz. Caminamos varias cuadras hasta llegar acá y en el camino buscábamos una escarapela. Con mucho esfuerzo la logramos conseguir, pero encontrábamos más puestos de figurita del mundial que de escarapela. Entonces muchas veces desgraciadamente nos olvidamos de eso que nos une. Tal cual. Gracias, muchas gracias. Y ahora ya faltando un par de minutos, agradecerte, Daniel, y sobre todo esto que trajiste de la sabiduría. Hoy orgánicamente y obviamente dentro de la humildad y dentro de mi percepción es poder traer eso de la sabiduría. Por eso cuando yo busqué en mi camino como profesional, como contadora, herramientas para poder conectar con esa sabiduría, bueno, encontré el coaching ontológico entre tantas otras herramientas por las cuales también me formé. Bueno, orgánicamente, a pesar de que estamos uniendo esto de la materia con el ser, siento que también tiene esa impronta de la sabiduría, de poder acompañar a las personas, obviamente también a los clientes, desde hacer desde el ser. Hacer desde el ser y, bueno, conectar con eso, con ese propósito, con esa visión. Así que recordá que nuestros números
para poder conectar, para poder contactar, o si por ahí también te querés sumar a la propuesta esta del club de lectura. El número de Orgánicamente es el 3816-044218. Recordad que también estamos con la propuesta de Gestoría de Trámites Tucumán en calle 24 de septiembre al 900. Y bueno, agradecerte, Daniel, una vez más por haber estado compartiendo esta hora con nosotros. Agradecerles a ustedes que están hoy ahí en el vivo por haberse quedado después de la propuesta de Marité, de Paola Ramírez y bueno, de todo el equipo de Omar Nóblega. Y decirles que los espero en el próximo programa, seguramente va a ser un tema también interesante y siempre tomando esto desde la conciencia de lo que es la propuesta de Orgánicamente, de poderlo hacer desde poder lograr esa sociedad que tanto deseamos y esa Argentina que tanto nos merecemos. Muchísimas gracias por haber estado ahí, gracias por haberte quedado, nos vemos en el próximo lunes. Gracias. Chao.